Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, emisión en la que retrocederemos 50 años para rememorar los Juegos Olímpicos de México. En este programa aludiremos al Maratón de México 68 y a las historias de éxito y perseverancia de Mama Wolde, atleta etíope, y de John Stephen Akhwari de Tanzania. Recordaremos los impresionantes récords de Bob Beamon y Jim Hines y la impactante protesta de Tommie Smith y John Carlos en contra del racismo a nombre del poder negro. Hablaremos del apartheid, el sistema de segregación racial en Sudáfrica que tantos problemas causó para la organización de la Olimpiada en México, y a la lucha por los derechos de la comunidad negra, así como el legado de Nelson Mandela y de Martin Luther King. Los Estados Unidos de Norteamérica no son solo una potencia a nivel económico, sino también han destacado enormemente en el campo deportivo. Este fue claramente el caso en los Juegos Olímpicos de México 1968. Estados Unidos fue la nación que más medallas obtuvo en las contiendas celebradas en nuestro país en aquella ocasión, al llevarse un total de 107 medallas, de las cuales 45 fueron de oro, 28 de plata y 34 de bronce. Participaron con una delegación de 357 deportistas, 274 hombres y 83 mujeres que implantaron récords mundiales. Es así el caso de Robert Bob Beamon, un chico de 22 años, nacido en Nueva York, que llegaba a participar en unos Juegos Olímpicos por primera vez. Bob, que medía 1,91 metros, tenía agilidad y facilidad para saltar. Fue entrenado por Ralph Boston, quien también competiría contra él en las Olimpiadas de México 1968. El 18 de octubre a las 16 horas en Ciudad Universitaria se llevó a cabo la final de salto de longitud, en la que a Beamon le tocó competir contra el atleta que poseía el récord mundial, su compatriota y entrenador, Ralph Boston, y también contra el soviético Igor Terovanesyan, que poseía la marca de 8.35 metros. El día de la final de salto de longitud, Beamon se mostraba tranquilo y relajado, y realizó un salto al que se le conoció como el salto del siglo, pues logró un registro de 8 metros con 90 centímetros, mejorando en 55 centímetros la marca anterior que se había impuesto en 1960. Una de las objeciones que se le ponían a la Ciudad de México para organizar los Juegos Olímpicos era su altitud, pero esta acabó favoreciendo a algunos de los atletas. Bob Beamon saltó 8 metros con 90 centímetros y los jueces no lo podían creer, tuvieron que medir varias veces. Jim Hines bajó los míticos 10 segundos en la prueba de los 100 metros planos, y esto evidentemente se debía a que el aire menos denso de la Ciudad de México por su altitud permitía lograr esas hazañas. Bob Beamon y Jim Hines pasaron a la historia. Otro récord fue el de James R. Jim Hines, que con 22 años participó en la categoría de 100 metros lisos, que es la carrera más emblemática de las pruebas de velocidad, pues a los ganadores se les otorga el título de los más rápidos del mundo. Después de una ardua preparación para las Olimpiadas de México y tras varias eliminatorias, Hines logró calificar para competir en la final de los 100 metros lisos. Además de participar en la final de pista, Hines también compitió con el equipo de relevos de 4x100, logrando una medalla de oro para el equipo estadounidense. La final de los 100 metros se catalogó como un hecho histórico, pues en los 8 carriles participaban competidores afrodescendientes de países como Cuba, Estados Unidos, Francia y Jamaica, entre otros. Fue así como Jim Hines volvió a reducir el tiempo, logrando otro récord mundial para Estados Unidos, marcando 9,95 segundos en el cronómetro. Los atletas afroamericanos habían tenido una notable participación en los Juegos Olímpicos. Basta recordar las 4 medallas de oro obtenidas por Jesse Owens en los Olímpicos de Berlín en 1936 durante el régimen de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Sin embargo, esta gloria no retornaría a Estados Unidos junto con Owens, quien tuvo muchos problemas para poder continuar con su carrera deportiva, la cual terminó abandonando. En Estados Unidos, el camino que los atletas negros debían tomar para sobresalir en el deporte era sinuoso.
la clara discriminación que sufría la población afrodescendiente en su propio país desencadenaría una serie de movimientos y protestas por la igualdad. Una de las primeras fue la realizada por Rosa Parks, quien en 1955 es arrestada por negarse a ceder un asiento para gente blanca en un autobús en el estado de Alabama. Esta acción, aparentemente aislada, inspiró otras más estructuradas, derivadas del movimiento del Black Power o poder negro, que tuvo sus inicios a principios de la década de los 60 y que buscaba enfatizar el orgullo racial y la creación de instituciones culturales y políticas para defender y promover los intereses colectivos de los afroamericanos. Un ejemplo de ello fue la organización del Partido de las Panteras Negras, que en 1966, en la ciudad de Oakland, California, se formó como una patrulla de vigilancia para contrarrestar la brutalidad policial que asolaba a los barrios negros. Sus miembros se armaron con rifles y escopetas y adoptaron una indumentaria de boinas y chaquetas negras, que los dotaba de un aire de marcialidad. Aseguraban que se enfrentarían a la policía como iguales, pero siempre dentro del marco de la ley. Pero el denominado partido también se caracterizó por implementar programas sociales en las zonas más pobres, dando desayunos gratuitos a miles de niños e instalando clínicas de salud comunitarias. A pesar de la persecución gubernamental, la organización logró perdurar hasta el final de la década de los 70. Pero una de las manifestaciones más icónicas por parte de los afroamericanos contra la terrible segregación en la que vivían en Estados Unidos sucedió en la Ciudad de México en 1968 durante los Juegos Olímpicos de Verano. Tommie Smith, quien ganó la medalla de oro en la disciplina de pista de 200 metros con un tiempo récord de 19,83 segundos, y John Carlos, medalla de bronce en la misma prueba, pasaron a la historia cuando al subir al podio para recibir las medallas, levantaron cada quien un puño portando un guante negro, símbolo de la ideología del Black Power, mostrando la cabeza baja mientras sonaba el himno nacional norteamericano. Luego, pues sale esto. Cuando se estrena la película de los Juegos, esta escena sale como algo, pues sucedió y punto. Brundage le pone una carta a Pedro Ramírez Vázquez expresándose de esa escena como nasty demonstration by Negroes. Así se expresa el presidente del COI en 2 cartas. El presidente del COI, no, vamos a olvidarnos de la persona, es la investidura como presidente del Comité Olímpico Internacional. Vamos, es un hecho. Por eso vuelvo a subrayar lo que le debe el COI a México. Entonces, el mismo general Clark y Don Marte no querían que saliera esa escena. Le solicitan y me parece, no hay nada de malo en que salga. Es algo que pasó y hay que consignarlo. Y así lo hace Alberto Isaac en la película. Esta protesta visibilizó la inequidad de los derechos humanos y la precariedad que ello provocaba en la vida de los afroamericanos, así como la violencia ejercida sobre ellos. Tan solo unos meses antes, ese mismo año de 1968, la tarde del 4 de abril, el mayor defensor de los derechos civiles de la segunda mitad del siglo XX y Premio Nobel de la Paz, el Dr. Martin Luther King Jr., murió asesinado en la ciudad de Memphis, en Tennessee. Martin Luther King Jr. nació en medio de injusticias raciales un 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, uno de los estados de la Unión con mayor esclavismo previo a la Guerra de Secesión estadounidense. En el año de 1954, el Dr. King fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista con tan solo 25 años de edad. Este puesto se mezcló con su nuevo trabajo como defensor de los derechos civiles de su comunidad, lo que le permitió formar parte de la llamada Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Teniendo como precedente la acción de Rosa Parks en Alabama, el Dr. Martin Luther King inició un boicot para terminar la segregación racial en el transporte público. Después de 382 días de resistencia, el boicot llegó a su fin, y la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Son recordadas sus manifestaciones pacíficas contra la guerra en Vietnam y por una mayor equidad de los sectores más pobres del pueblo norteamericano,
que incluían a la población latina y a las clases pauperizadas de blancos, quienes también padecían la falta de oportunidades a causa de la discriminación. Tal fue el caso de las protestas de Birmingham en Alabama y la marcha sobre Washington, que tuvo más de 250,000 asistentes, en donde dio su conocido discurso "Yo tengo un sueño". I have a dream that one day my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Su lucha fue reconocida en todo el mundo. Ganó el Premio Nobel de la Paz a los 35 años, donando el dinero al movimiento por un trato digno y equitativo para los estadounidenses. Pero en la tarde del 4 de abril de 1968, un acontecimiento violento conmocionó al mundo entero. El Dr. Martin Luther King fue asesinado en un motel donde se hospedaba en la ciudad de Memphis, lugar en donde se encontraba apoyando una huelga de trabajadores locales que luchaban por mejores condiciones laborales. El asesino, un opositor segregacionista de nombre James Earl Ray, fue sentenciado a 99 años de cárcel por este crimen. El entonces presidente de la Unión Americana, Lyndon B. Johnson, quien asumió el cargo después del asesinato de John F. Kennedy en 1965, declaró un día de luto nacional por el deceso de Luther King. Pero las repercusiones sociales por la muerte del luchador social se materializaron en una oleada de violentos disturbios en más de 100 ciudades norteamericanas, causando pérdidas humanas y graves daños materiales, por lo cual tuvo que intervenir la Guardia Nacional para restablecer el orden. A pesar de eventos tan lamentables como este, la lucha iniciada por ciudadanos afroamericanos como Martin Luther King y Rosa Parks sigue influyendo en un cambio de conciencia en el pueblo estadounidense, a favor de la integración y convivencia de todos los grupos étnicos. Parece increíble que a 50 años de distancia, según un informe publicado en Washington a principios de este 2018, la desigualdad racial en los Estados Unidos se encuentra en las mismas condiciones que hace 50 años y en algunos casos se ha intensificado. Una tercera parte de las familias afroamericanas viven por debajo de la línea de pobreza y la diferencia salarial entre negros y blancos, y hago la aclaración, uso aquí la expresión negros en términos estrictamente descriptivos, de ninguna manera peyorativos, pero los blancos ganan en promedio entre 20 y 40% más que los trabajadores negros. La violencia racial por parte de la policía se ha incrementado en contra de los afroamericanos. Incluso con motivo de la presidencia de Donald Trump, algunos le reprochan que ha aumentado la violencia de parte de los supremacistas blancos. En 1968, el tema más candente en materia de racismo era el apartheid que se aplicaba en Sudáfrica, la separación completa entre negros y blancos. El Comité Olímpico Internacional había decidido invitar a Sudáfrica, que en las condiciones existentes violaba los términos de la Carta Olímpica. Y eso generó un grave problema en nuestro país porque muchos otros participantes pretendían boicotear la Olimpiada de México si Sudáfrica participaba. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador, envió al excepcional periodista Jorge Saldaña a hacer un reportaje a Sudáfrica y presentar un informe. En su memorándum, Jorge Saldaña decía claramente que la segregación racial era total. El apartheid era solo un nombre legal para esconder un absoluto predominio de los blancos sobre los negros y que los deportistas blancos no tenían ningún interés de hacer deporte conjunto con los negros. Reportaba también que en los escenarios deportivos solo había espectadores blancos y los negros eran los que recogían la basura o quitaban los obstáculos. Sabiendo eso, el comité organizador de México decidió hacer un gran esfuerzo diplomático para evitar que participara Sudáfrica y afortunadamente eso se logró y los Juegos de México fueron un éxito. Sudáfrica se encuentra en el extremo sur del continente africano, entre los océanos Atlántico e Índico. Es un país conocido por albergar una gran diversidad de ecosistemas, grupos étnicos, idiomas y creencias religiosas. Por eso se le conoce en la actualidad como la Nación del Arco Iris.
Pero la historia de Sudáfrica ha sido trepidante desde su origen, pues no logró ser un país libre sino hasta épocas recientes. Desde 1652, esta zona del continente africano fue ocupada por los primeros colonos holandeses, también llamados Boers, y posteriormente, a finales del siglo XVIII, los ingleses llegaron también para establecerse, convirtiendo esta zona de África en una colonia británica. La combinación de estos pioneros europeos se caracterizó por el sojuzgamiento y menosprecio de la población oriunda negra. Esta política de segregación racial fue conocida con el nombre de apartheid, que en el idioma afrikaans, una mezcla de neerlandés hablado en Holanda con inglés, portugués y lenguas africanas como el zulú, significa separación. Esta política se instaló como forma de gobierno en 1952, cuando el Partido Nacional, de ideología segregacionista, tomó el poder. A partir de este momento y a pesar de que la población blanca era apenas una minoría del 20%, se aplicaron severas restricciones a los ciudadanos negros, como la reserva del derecho al voto, la libre circulación en las calles y zonas rurales, y la prohibición de matrimonios entre personas blancas y negras. Asimismo, se hizo una separación territorial al crear áreas habitacionales específicas para cada grupo racial. Para el comienzo de la Guerra Fría se prohibió también el comunismo, y en 1960 se proscribió al Consejo Nacional Africano, partido fundado a inicios del siglo XX con el objetivo de defender los derechos de la mayoría negra, que representaba el 79% de la población del país. Se llevaron a cabo juicios masivos desde finales de los 50, acusando de alta traición a los activistas que luchaban por un trato igualitario, y dentro de ellos se encontraba un notable abogado de origen tribal, miembro fundador de las Juventudes del Consejo Nacional Africano, Nelson Mandela, quien pasó 27 años de su vida en prisión por tomar acciones pacíficas en contra del gobierno blanco. Madiba, como también se le llamaba a Mandela, se convirtió en una leyenda estando preso por casi 3 décadas, desde donde siguió liderando ideológicamente la resistencia contra el apartheid. En 1968, el señalamiento internacional al apartheid también tuvo repercusiones para Sudáfrica en la celebración de los Juegos Olímpicos de México. Debido a su política racista, se rechazó la participación del país, permitiéndole integrarse hasta 24 años después, en las Olimpiadas de Barcelona en 1992. A finales de la década de los 80, la política del apartheid comenzó a debilitarse. Para 1989, durante el mandato del entonces presidente Frédéric de Klerk, quien a raíz de la caída de la cortina de hierro decide terminar con la segregación que había durado 300 años, se inició un proceso de desmantelamiento del apartheid, comenzando por la reinstauración del Consejo Nacional Africano y propiciando la excarcelación de Mandela en 1990. En 1994, Mandela sería electo presidente en las primeras elecciones libres de la historia de Sudáfrica. Tanto de Klerk como Mandela recibieron el Premio Nobel de la Paz por estas acciones, pero lo más importante es que marcaron un nuevo comienzo para la República de Sudáfrica, la cual incluía a todos los grupos étnicos conviviendo bajo una misma bandera. Nelson Mandela dirigió su nación hasta 1999 y murió a los 95 años de edad el 5 de diciembre de 2013. Este 2018 se cumplieron 100 años de su nacimiento, siendo recordado como uno de los jefes de Estado más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La lucha que se llevó a cabo en Sudáfrica en pro de la igualdad de los derechos humanos no fue exclusiva de la población negra. En ella participó una buena cantidad de personas de origen indio, mestizos, judíos e incluso gente blanca de ideas liberales. Este sentimiento de empatía por las causas justas, aunque fueran ajenas, permeó considerablemente en el mundo en la década de los 60. Tal fue el caso de las protestas sucedidas en Estados Unidos durante estos años. En dicho país, en abril de 1968, se llevó a cabo una manifestación estudiantil en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Esto a consecuencia de que los estudiantes descubrieran que existían vínculos entre la universidad y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desarrollar armas que se usarían en la guerra de Vietnam. Pero además, la construcción de un gimnasio cerca del barrio de Harlem, en la que estudiantes afroamericanos no podrían acceder por la puerta principal, sino por una puerta trasera, fue interpretado por los estudiantes y los miembros de la comunidad como un acto segregacionista.
5 edificios del campus fueron tomados por estudiantes blancos y negros de manera separada. Esta ocupación pacífica se extendió por 7 días, hasta que el 30 de abril, la policía neoyorquina recuperó las instalaciones de manera violenta, hiriendo a 132 estudiantes y arrestando a más de 700. Esto desencadenó una huelga general de los alumnos de Columbia, que duró hasta el fin de ese semestre. A pesar del desenlace, muchos de los implicados en las protestas de Columbia la consideraron un éxito y un precedente, pues la universidad detuvo la construcción del gimnasio permanentemente, lo que también mejoró la relación con la comunidad afroamericana de Harlem y detuvo toda relación con el Departamento de Defensa. Este sería solo un ejemplo del poder de la organización civil, pues poco después, la presión social ejercida por la sociedad norteamericana fue un factor determinante para la salida de los Estados Unidos de la Guerra de Vietnam. La carrera de maratón es emblemática de los Juegos Olímpicos. Se estableció en los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas, que fueron los primeros de la era moderna, para recordar la mítica hazaña de Filípides, que se dice recorrió la distancia entre Maratón y Atenas de unos 40 kilómetros para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla que se efectuó en el año 490 a.C. Filípides, se cuenta, dio el anuncio del triunfo y cayó muerto. Ahora se corren 42 kilómetros, 195 metros para la prueba de maratón, y algunos se preguntan, ¿eso por qué? Ocurrió que en los Juegos de Londres de 1908, la reina quería presenciar la salida de la carrera, pero entonces la distancia entre el castillo de Windsor y el estadio White City de Londres era justamente de 42 kilómetros y 195 metros, lo cual prolongó la distancia a correr. Y así se mantuvo. Las pruebas actuales de maratón recorren efectivamente esa distancia. El primer ganador del maratón fue precisamente un griego, que dio una gran alegría a sus compatriotas porque obtuvo la primera medalla de oro en atletismo. Spyridon Louis era su nombre, y ese nombre se le puso al Estadio Olímpico de Grecia, donde se realizaron los Juegos Olímpicos de 2004. El 20 de octubre de 1968, a las 15 horas, se daba inicio a la maratón de los Juegos Olímpicos de México, en la que participaron 74 competidores de 41 países. El maratón es una carrera larga en la que se recorren 42 kilómetros y 195 metros sin parar. La prueba de resistencia comenzaba en la Plaza de la Constitución, teniendo que rodear toda la ciudad hasta llegar al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. La ruta del maratón incluía el Paseo de la Reforma, la avenida más icónica de la Ciudad de México. En ella se reunió una gran multitud para apoyar con júbilo a los atletas participantes. Uno de los favoritos para ganar el primer lugar era el etíope Abebe Bikila, quien obtuvo la presea de oro en las Olimpiadas de Roma 1960 y en Tokio 1964. Sin embargo, cerca del kilómetro 18 fue la última vez que se le vio correr. Para sorpresa de todos, Abebe Bikila, quien portaba el número 1 en el pecho, había desistido de la competencia. Mientras tanto, el también etíope Mamo Wolde, con el número 24 en el pecho, despuntaba la carrera corriendo solo, haciendo una entrada triunfal al estadio de Ciudad Universitaria, que se encontraba repleto de público. De esta manera, fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 26 segundos, llegando 3 minutos antes que el segundo lugar, ocupado por el japonés Kenji Kimihara, y que el neozelandés Mike Ryan, quien obtuvo el tercer lugar en la competencia. Otro competidor que sorprendió por su tenacidad fue John Stephen Akhwari, un corredor que formó parte del contingente de 4 atletas que representaba a Tanzania en estos Juegos Olímpicos. Durante la competencia, Akhwari sufrió calambres que afectaron su rendimiento. Al acercarse al kilómetro 19, algunos corredores cambiaron de posición y Akhwari recibió un golpe que lo dejó en el suelo, padeciendo una luxación en la rodilla derecha y otras lesiones en el hombro al golpearse contra el pavimento. Para Akhwari, era una cuestión personal terminar la maratón. Con mucho esfuerzo y superando el dolor que lo atacaba, terminó la carrera. Él llegó en último lugar y es una persona que es realmente un ícono en el movimiento olímpico, que aunque quedó en último lugar, es una persona muy importante en Tanzania. En la traducción más o menos de que mi país me envió 5,000 millas a terminar una competencia y no solamente a participar.
O sea, él tenía que competir, pero terminó muy lastimado y 4 horas casi después ya no había nadie en el estadio. Eso lo mostró muy bien la película de México 68. La tenacidad de Aquari, el desempeño de Mamo Wolde, así como los récords logrados por Bob Beamon y Jim Hines, no solamente demostraron el gran potencial deportivo de los atletas negros, también sumaron a la lucha por la igualdad de derechos tanto en el deporte como en la sociedad en general. Esta lucha ha resultado en el ascenso de inigualables figuras que nos han regalado algunos de los episodios más emocionantes en la historia del deporte.